Hola. Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias, me da mucho gusto volver a ver en una clase abierta casa llena. Y hay que llamarle casas llenas a estas clases abiertas. Bienvenidos. Como saben, a lo mejor vieron en la difusión, esta clase abierta es parte del programa del Seminario de Producción Fotográfica. Es dentro del módulo que le llamamos Detonar. La idea es tener invitados a artistas que nos hablen sus procesos de producción y enfocarnos además en el, decía yo, en el fracaso, pero tú lo corregiste a tropiezos, que es verdad que es mucho más bonito, ¿no? La idea es conocer el trabajo de Pablo López Luz, que tenemos hoy aquí. Supongo que también todos lo conocen. Vamos a conocer un poco de su trabajo, del trabajo reciente y también otros procesos. Bienvenidos. Buenas noches. Gracias. Bueno, el agradecimiento protocolario al Centro de la Imagen Nirvana, gracias por la invitación, ¿no? Qué bueno que estén haciendo estos encuentros, qué bueno que el Centro de la Imagen siga fuerte, ¿no? Creo que es muy importante para nuestro país, sobre todo con una historia tan importante, tan choncha que ha tenido, ¿no?, el Centro de la Imagen. Entonces, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por venir. Estoy muy impresionado de la cantidad de gente que llegó. Muchas gracias, qué honor, la verdad. Y sí, efectivamente, mi hermana me invitó a una charla y en el correo decía, entre otras cosas, que era hablar un poco del fracaso. Y me pareció al principio un poco como sorprendente, porque dije, bueno, fracaso, ¿no? Nadie le gusta admitir fracaso, ¿no? Es como el principio del fracaso es no quererlo admitir, ¿no? Entonces, pero después me di cuenta que era efectivamente un muy buen tema, quizás un poco difícil de abordar personalmente, pero sí un buen tema, porque creo que a final de cuentas las artes siempre están rodeadas de fracaso, la fotografía siempre está rodeada de fracaso históricamente, y ahorita no sabía qué poner en la pantalla por ahora, pero dije voy a poner una imagen de Robert Frank, porque al igual que creo que todos los fotógrafos que conocemos, han sido o han fracasado en el pasado, ¿no? Entonces no quiero nada más hablar de mi trabajo, voy a empezar con una pequeña introducción que creo que tenía sentido para la charla, y también lo que les quería decir es, supongo que, no sé si todos saben qué será específicamente el tema, pero hay veces que obviamente se olvidan momentos de fracaso, se olvidan a lo mejor cosas que les puedan interesar a ustedes. Yo traté de hacer como un resumen un poco, voy a hablar de un par de proyectos, 2 o 3 proyectos, depende de cuánto tiempo tengamos, que de hecho no sé cuánto tiempo tenemos. Okay. Entonces en cualquier momento estaría bueno hacerlo como una especie de charla, o si a alguien se le ocurre alguna pregunta, por favor interrúmpanme o hagan una pregunta, porque a veces a mí a lo mejor hay cosas que podría contar, pero que no se me ocurrieron mientras estaba armando la presentación. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por venir. Y empezamos con el fracaso. Con el tropiezo. Bueno, aquí me gusta hacer así como ¿no?, para que sea más llamativo todavía. Entonces, lo primero que creo que que yo hago muchas veces antes de hacer una presentación es entrar como un poco al mundo cibernético, ¿no?, al mundo del internet, y ver un poco qué es lo que arrojan como respuestas cuando alguien hace un Google Search, ¿no? Entonces hice un ejercicio que era nada más 2 Google Search. Uno era buscar fracaso en español en Google y ver un poco las imágenes que aparecían. Y entonces, como pueden ver ahí, la mayoría de las imágenes eran como de sufrimiento, con la cabeza abajo, y después dije, bueno, vamos a ver qué aparece con el fracaso en inglés, ¿no?, que es failure, ¿no? Entonces puse la palabra failure y me di cuenta que en las primeras imágenes, y es así tal cual sin editar, aparecen imágenes un poco más positivas, ¿no?, como aprender del fracaso, el fracaso es parte del éxito, y el fracaso no es realmente fracaso. Y entre otras cosas, pues me di cuenta que efectivamente, ¿no? O sea, los gringos, entre uno de sus muchos poderes que luego tienen, es que tienden a no dejarse llevar por el fracaso. Se ve un poco como yo creo que en casi todas las disciplinas. Obviamente tiene que ver con idiosincrasia, con economías, con muchas razones, pero de repente en países latinoamericanos
tendemos a tirarnos para abajo y decir, bueno, pues lo intentamos, se hizo lo posible y no se logró, ¿no? Y también me acordé de un video que había visto esta semana de este levantador de pesas, que no sé si es un video que lleva ya mucho tiempo, pero que es un levantador de pesas colombiano y que hablaba de esta idea que a veces en los deportes es más clara que a veces que a lo mejor en las artes, y era un video de este deportista, Oscar Figueroa, que intentó 4 Juegos Olímpicos seguidos en el levantamiento en el levantamiento de pesas llegar a la medalla de oro, y efectivamente en los primeros años, estas son imágenes de cuando por fin ganó la medalla de oro, y efectivamente en los primeros años, en un año lo descalificaron. Ahí viene, ¿no? En 2004 quedó en 5º lugar, en el 2008 lo descalificaron, en el 2012 ganó segundo, o sea, plata, y por fin en el 2016, 16 años después, 16 años después, si tomamos el entrenamiento básicamente, gana por fin la medalla de oro, ¿no? Entonces es uno de los ejemplos que me está acordando de eso porque justo me ha tocado ver esta semana, y sí fue bastante emotivo ver cómo hay gente que sí, sobre todo en los deportes, gente que sigue luchando, ¿no? Y pensando en otros ejemplos también de fracasos, pensé en el libro de los astronautas de Cristina de Midel, que definitivamente no es un fracaso, pero sí lo fue en un principio. Estuve buscando así como una cita textual de Cristina para no decir algo que no es completamente cierto, pero ya no lo encontré. Creo que igual ya se borró un poco esa parte de la historia, pero Cristina solía platicar, o platica generalmente cuando tiene una conferencia o lo que sea, que su primer libro, que fue Los Astronautas, el libro que básicamente la sacó al estrellato, pero al estrellato en serio, fue un libro que pasó por muchos filtros, por muchos años de trabajo y por muchas negaciones, ¿no? Por muchos editores, periódicos, revistas que no lo querían editar, ¿no? Que les parecía o muy cuentista, o muy narrativo, o poco fotográfico, o demasiado una cosa o demasiado la otra. Y por lo que platica, o por aquella vez que escuché a Cristina, se ve que fue un fracaso fuerte, ¿no? Porque fueron muchos años de estarlo intentando, hasta que por fin se anima una editorial a publicarlo, se publica el libro y termina siendo un éxito rotundo, ¿no? Probablemente de los éxitos más grandes que a mí me ha tocado vivir con gente de mi generación, porque a partir de que se publica un libro, Cristina de Midel se vuelve un poco como el prototipo del fotolibro, del libro bien hecho, del gran fotolibro, y se vuelve un personaje internacional de un momento a otro, ¿no? Yo creo que en cuestión de meses que se publique el libro, se convierte en un personaje internacional, ¿no? Básicamente un libro le cambia la vida y la carrera fotográfica. Al punto que tiene ya, estos son los libros que encontré, pero creo que tiene más libros publicados, tiene exposiciones por todo el mundo, y tiene 3 ediciones de este libro, ¿no? Los Astronautas. Y supongo que si le preguntamos del fracaso, pues ya el fracaso ya no es tan obvio, ¿no? Y bueno, el libro hoy en día se vende en $2,500, se vende en $3,500. Se puede vender en más si está firmado, si tiene un dibujito de ella, que es como en este caso, ¿no? Entonces son como casos que comienzan de un fracaso muy fuerte y que después puede cambiar, ¿no? Entonces de alguna manera creo que la idea detrás de la plática es esa, ¿no? Como que el fracaso no te puede tumbar, sino que la idea siempre es seguir adelante por difícil que sea. Y uno de los casos también como más conocidos probablemente o más importantes en el mundo de la fotografía, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, es el libro de Los Americanos de Robert Frank. El libro de Los Americanos se publica primero en Francia, en francés, porque los editores en Estados Unidos no querían publicar el libro de Robert Frank. Desde que él, siendo suizo, llega a Estados Unidos, desarrolla este proyecto a lo largo de 2 o 3 años, un ensayo de la sociedad contemporánea de aquel entonces en Estados Unidos, y cuando muestra las imágenes, pues a los editores les parecen muy agresivas, ¿no? Les parecen mal tomadas, muy oscuras, con demasiado grano, etcétera. Robert Frank, a propósito, había jugado con eso, ¿no? Con una estética nueva
sobre todo en un momento donde la estética nueva apenas, o las nuevas ideas apenas empezaban, ¿no? No era que había como hoy en día, como todo un mundo de la fotografía que está siempre tratando de encontrar nuevas estéticas y nuevos lenguajes. Entonces, la primera edición, la francesa, sale en Francia y incluye textos de escritores súper importantes, ¿no? Como William Faulkner, como Simone de Beauvoir, como Henry Miller, como John Steinbeck. Inclusive se llega a pensar, aunque está titulado con el nombre de Robert Frank, que las imágenes sean un poco para ilustrar los textos de estos grandes escritores. Al año se arrepienten las editoriales, o hay una editorial americana que lo piensa bien y decide que es una buena idea publicar el libro, y lo publican con una introducción del escritor Jack Kerouac, que es uno de los escritores más importantes de la generación Beat, ¿no? De esta generación como rebelde, poeta, de los años 50 en Estados Unidos, y que empiezan muchos movimientos más adelante como los hippies, o muchos movimientos de música, Bob Dylan, ¿no? Tienen una gran influencia sobre la sociedad americana. Y efectivamente el libro sale, y en los primeros años o las primeras críticas que recibe es lo mismo, ¿no? Dicen que parecen manchas borrosas, sin significado, imágenes lodosas, imágenes borrachas, fangosas y descuidadas. No hay bueno, yo no he leído ningún testimonio de Robert Frank de si le afectó mucho o no la crítica, pero sí claramente fue una crítica muy fuerte, y traje algunas de las imágenes, por si alguien no las conoce, para recordarlas de lo que fue el libro cuando salió, ¿no? Entonces, pues en aquel entonces, ¿qué año se publicó? Creo que fue en el 53, 59. La edición americana se publicó en el año de 1959, y como decía, hasta entonces no había había una especie de purismo todavía con la fotografía, aunque habían habido obviamente precursores a Robert Frank, pero no eran tantas personas como tratando de llevar el nivel fotográfico a un nivel distinto que a lo mejor el preciosismo fotográfico, el paisaje de Ansel Adams y de muchos de la escuela de Ansel Adams. Y Robert Frank de repente muestra estas imágenes, ¿no? En las que la cámara no está derecha, en las que de repente hay golpes de luz que no estaban aceptados de alguna manera en la idea como limpia de la fotografía, el tema inclusive, ¿no? Estas composiciones raras, sucias, o aquí, por ejemplo, una rocola, ¿no? En la que básicamente estás fotografiando la luz de la rocola, interrumpida inclusive por un brazo, ¿no? Había una imagen sucia, ¿no? De alguna manera. Y tal cual, ¿no? Se fue a fotografiar el mundo real de la sociedad americana de final de los años 50. Y el éxito que tiene el libro en un inicio se cree inclusive que fue por la introducción de Jack Kerouac, ¿no? En el libro, que es lo que de alguna manera le pudo haber jalado público desde un inicio. Y bueno, esta imagen también, ¿no? Un mingitorio público en los años 50, pues era una imagen que definitivamente no se había, o este tipo de imágenes no se habían realizado anteriormente. Ahora también es de suponer que, o bueno, no es de suponer, es bien sabido que Robert Frank tenía a gente detrás que lo apoyaba, ¿no? Personalidades de la fotografía como Walker Banks que lo apoyaban, y que de alguna manera también lo ayudaron, ¿no? A que siguiera con su trabajo, ¿no? Y Robert Frank de alguna manera pues es un ejemplo muy claro de alguien que nunca se sentó en sus laureles, que nunca repitió sus proyectos, que siempre buscó nuevos lenguajes, nuevas imágenes, que entró en el mundo del cine, hizo mucho cine, mucho collage en sus fotografías, y entonces creo que es uno de los ejemplos más importantes, no solo de la fotografía, sino de la fotografía como experimental, ¿no? De no quedarse sentado haciendo lo que ha funcionado. Entonces, bueno, esos son los dos ejemplos que o los tres ejemplos que iba a dar de la idea del fracaso. Y no sé si alguien hasta ahorita tendrá algún comentario, duda, pregunta. Estilo,
postura, discurso, etcétera, ¿no? O sea, pero sí hay un momento en que se llama fracaso, y es en la ciencia, en el arte, en todas las áreas. Está padre, yo creo que te encuentras en Google, me parece que siempre hay padre, te encuentras frases motivacionales en torno al fracaso. Claro. Es inevitable, pero es que es verdad, ¿no? Sí. Y insisto, no creo que si todos nos ponemos a pensar ahorita en ejemplos justo de, no solo en las artes, ¿no? Igual científicos, ideas que tuvieron de cómo fueron negados, ¿no? Hay ejemplos como muy obvios, como Van Gogh, ¿no? Que murió en la pobreza, habiendo vendido 3 pinturas, pero él y cientos de artistas más que justo más adelante ya se leen como ya hay una lectura distinta gracias a que ellos ayudan también a cambiar la lectura inicial, ¿no? La lectura original. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, creo que todos los fotógrafos aquí presentes, todos hemos de alguna manera, ¿no? Pues ya vivido como a cierta escala, a una escala muy grande, lo que es el fracaso, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Gracias. Dentro de las exploraciones, el fracaso va tomando, como lo mencionaban, otras dimensiones que además son la ruptura, como diría Gurlich sobre la estética, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a la regularidad visual. Entonces, a partir del fracaso, la ruptura, es que viene lo que él llama el baratio de lectat, que es cuando el ojo busca una diferencia, ¿no? Y creo que a veces es ahí que donde debemos de revalorar el fracaso, más allá de las cuestiones técnicas, que son precisamente que no tenemos que estar obsesionados con la perfección técnica, sino valorar, pensar la imagen o también analizar la imagen cuando ya has fracasado, ¿no? Con Neil Goldwyn, hablando sobre este aspecto, ella me cuenta que The Ballad of Sexual Dependency, que me la muestra ella para trabajar, y me dice, yo llegué a esta obra porque yo no sabía, yo quería hacer cine, pero yo no sabía utilizar una cámara de cine, entonces lo único que podía utilizar era mi cámara y tomar a mis amigos y con esto crear una película, ¿no? Para ello esta slide era más bien un fracaso, y después me comenta que cuando hablábamos de imágenes que no nos gustaban o cuestiones que no iban saliendo como lo esperábamos, tuvimos un fracaso para el proyecto que hicimos en Venecia. Y me dice, no importa, estas imágenes adquieren otra importancia con el tiempo, y creo que eso también es importante en lo que mencionaba, ¿no? Que en el momento puedes de estar decepcionado, puedes no firmar una foto, pero en el tiempo vuelves a reinterpretar el significado del momento, el personaje, las circunstancias, y es ahí cuando puede tomar dimensiones históricas, ¿no? Y pues sí, qué padre, no conocía esa parte de Cristina, donde ahora está desarrollando proyectos tan interesantes, pero sí creo que debemos de considerarlo más un plus que una pérdida, ¿no? Gracias por compartir y seguimos. Gracias por tu comentario. Sí, creo que a veces que tal cual no puede ser el tiempo que le da valor a un proyecto, puede ser un cambio histórico, un cambio político, puede ser el proyecto, ¿no? Sobre todo creo que a veces cambios políticos o momentos sociales importantes, no cambios sociales importantes, que de repente le pueden dar una fuerza mayor a los proyectos, ¿no? O que tal cual no fueron entendidos en su inicio, ¿no? Ahí ahorita se me ocurrió, ahorita que estabas platicando, que estaba pensando justo en Nan Goldin y la ciudad, además también no sé por qué pensé en Graciela Iturbide, que no tiene nada que ver con Nan Goldin, pero también el primer proyecto de Graciela Iturbide, que hizo el Festival de Música de Avándaro, es un proyecto que ella hace y que deja olvidado y que de alguna manera hasta esconde, ¿no? Yo creo que sea de los fracasos de la que ella no le hubiera gustado hablar, ¿no? Entonces,
también en alguna conversación con ella, hace bastantes años, ella hablaba de ese proyecto como, no, hice un libro, pero es malísimo y no quiero ni que lo veas, ¿no? Y hoy en día, entre otras cosas por la gran importancia de Graciela, pero también por la importancia que se le da al fotolibro, el libro de Avándaro se vuelve un libro súper buscado y súper importante y una referencia de los libros latinoamericanos, mundial, ¿no? Ella, o sea, pues se sorprendió mucho, ¿no? Porque tenía ahí por ahí unas copias, pero era un libro que ni pelaba, y ahora se revalora, inclusive se reimprime como un libro en otra escala, ¿no? Entonces sí, hay veces que pueden ser muchos los factores, ¿no? A mí me pasó con un proyecto que ahorita lo voy a platicar, mucho más leve el cambio, pero que sí hubo un cambio definitivo, ¿no? Entonces, voy a mostrar un par de fotografías de este primer proyecto que hice durante el 2005 y 2008, porque fue un proyecto que me llevó a otro proyecto que es del que quiero hablar, y que creo que es importante también a veces los puentes que empiezan a existir entre proyectos, ¿no? Creo que yo, hoy en día, cualquier proyecto mío que realizo, siempre está relacionado, conectado con otro proyecto anterior. Entonces, bueno, este fue mi primer proyecto ya trabajando como fotógrafo, digamos, ya como profesional. Y básicamente el trasfondo del proyecto desde el inicio fue fotografiar la periferia de la Ciudad de México, la relación del hombre con el espacio, la relación del hombre con el paisaje, y también de alguna manera como reabordar o reinterpretar los paisajes clásicos clásicos de la historia del arte mexicana, ¿no? Como paisajes de Murillo, de Velasco, de Dr. Atl. Entonces, de alguna manera, tratar de entrar dentro de ese género, dentro de ese mundo, pero proponer desde la fotografía a dónde había llegado ese paisaje o cómo se podía ver ese paisaje hoy en día. Obviamente con una lectura social mucho más fuerte y no solamente paisajista. Todas estas fotografías se realizaron en la Ciudad de México y en un par de ciudades más, pero la mayoría del proyecto se realizó en la Ciudad de México. Y tal cual, ¿no? Buscaba un poco la relación entre el espacio y la ciudad, entre la gente y el urbanismo, como en estos paisajes en la colonia Miramar, en los que parecía que habían dejado un espacio limpio en este paisaje urbano superpoblado para siempre permitir como un momento de recreación. Después de construir encima, ¿no? Esta cancha de fútbol ya no existe, la otra creo que todavía, pero hace rato que no voy por allá. Esta se volvió una bodega. Una bodega de Bodega Aurrera. Esta es una de las imágenes de Ciudad Juárez. Y aunque el proyecto hoy en día es mejor conocido por las imágenes aéreas, realmente es un proyecto en el que yo no hice muchas imágenes aéreas. Al final, las imágenes aéreas son las que más fuerza cobraron, pero no fue un proyecto que empezó como un proyecto aéreo. Por aquí hay un par de imágenes también. Estas fueron realizadas en el 2006. Y esta imagen, de alguna manera, se convierte como en la imagen representativa de este proyecto, y por muchos años, inclusive ahora, representativa de mi propio trabajo, ¿no? Y es una imagen que hago en el 2006. Digo, en un inicio, en el 2006 me pasaba que siempre que me pedían alguna imagen, me escribían de alguna revista o de algún diario o de lo que fuera, para pedirme una imagen, y siempre era la vista aérea de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, no fue un fracaso, pero recuerdo que había una frustración, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues en el proyecto hay 30 imágenes o 40 imágenes, ¿por qué siempre me piden la misma imagen? Entonces realmente había una especie de frustración y hasta un miedo, ¿no? De que tu fotografía nada más iba a valer por una imagen, o nada más ibas a valer por una imagen que habías realizado. Y después más bien como que lo empecé a disfrutar y dije, bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega una imagen, ¿no? Y empecé a coleccionar las revistas, periódicos, libros donde ha salido, no sé cuántas veces se ha publicado, tampoco tengo imágenes de todas las publicaciones porque tampoco es tan grande mi ego, pero sí se volvió como algo que inclusive ya hoy en día disfruto, ¿no? Si me la siguen pidiendo, ahora ya me gusta porque ya pasaron casi 14 años de que hice esa fotografía,
y me da gusto ver la vida que va cobrando por sí sola, ¿no? Y cómo la van editando, cambiando, a veces tiene un encuadre distinto, a veces tiene un color distinto. De alguna manera como que la imagen ya trasciende al autor y ya se vuelve con un poco de dominio público, ¿no? Y durante el proyecto también voy a Tijuana, hago algunas fotografías de la ciudad de Tijuana, y esta que creo que es la única que queda quedando, o sea, terminan 2 imágenes dentro del proyecto, y esta es una imagen de la frontera, ¿no? De la frontera México-Estados Unidos. Abajo es México y del otro lado está Estados Unidos. Y fue una fotografía realizada en el 2007, y por muchos años yo me quedé con ganas de regresar a este tema. Como en aquel entonces estaba muy interesado en el paisaje y la relación del hombre con el paisaje, me gustaba cómo había esta línea que cruzaba el paisaje y lo cortaba, ¿no? Abruptamente, y que de alguna manera no sabías de qué lado estabas parado si no te decían, o inclusive podías no saber que sea la frontera. Por lo mismo, la foto la hice en el 2007, pasó el tiempo, realicé otros proyectos, y luego en el 2014, conociendo con una conversación con un tipo que colecciona fotografía, en una conversación muy casual, de hecho, le cuento esta historia de esa fotografía. Él es un coleccionista de Monterrey y me dice, ¿y por qué no hiciste el proyecto? Y le dije, bueno, porque era muy difícil, tenía que conseguir un helicóptero que volaba por la frontera. Y me dijo, bueno, pero entonces, ¿qué necesitas para hacerlo? Y le dije, bueno, pues para empezar un helicóptero. Me dijo, pues yo te puedo conseguir un helicóptero. Y yo dije, pues, ok, pues hagamos el proyecto, ¿no? Un golpe de suerte, ¿no? Para hacer el proyecto, y fue así de casual, ¿no? Entonces, él me dice, pues tú me dices cuándo, y yo le digo, no, pues ya, en un mes, ¿no? Yo estoy listo para hacer el proyecto, y me dice, pues perfecto, quedamos para, no me acuerdo la fecha, pero en alguna fecha cerca al verano, nos vemos en Monterrey en tal fecha, y tú sales y yo te puedo pagar, o te puedo cubrir 7 o 8 horas de vuelo. Yo, muy confiado en mí mismo, dije, bueno, pues 7 horas, 8 horas de vuelo, me sobra, ¿no? O sea, puedo hacer un proyecto completo y hasta me sobra, ¿no? De ahí viene un fracaso, pero bueno. Entonces, bueno, obviamente la frontera México-Estados Unidos, a mí lo que me interesaba, como les había contado con la otra fotografía, era este paisaje que está cortado por una línea, ¿no? Por una frontera, por una barda, por un muro. Y pues antes de subirme al helicóptero se me olvidó que la otra mitad de la frontera era un río, ¿no? Y no una frontera creada por el hombre. Entonces, esta era la sección que a mí me interesaba fotografiar. Monterrey está acá. Ay, se me salió que una. Y esta era la parte de la frontera que a mí no me interesaba fotografiar. Que está más cerca de Monterrey, y se me olvidó también checar cuál era la distancia de Monterrey a la frontera. De Monterrey a Piedras Negras son 330 kilómetros de distancia, y un helicóptero, no me acuerdo exactamente a qué velocidad vuela, pero no vuela 330 kilómetros por hora, vuela bastante más lento, ¿no? Entonces, básicamente partimos en el helicóptero, salimos de Monterrey, vamos volando, y de repente yo le digo, oye, ¿pero qué? Unos 30 minutos, 40 minutos a la frontera. Y me dice, no, que la frontera está 1 hora y media o hora 40. Y yo, está bien. Y de regreso, entonces son otra hora 40. No, pues de regreso es más porque vamos a volar hacia Coahuila. Y entonces, ¿qué? No, pues por lo menos 2 horas y media, depende del viento, si lo traemos a favor o en contra. Y entonces salimos y yo empiezo a ponerme nervioso a la mitad del vuelo. Y además, el día está nublado, muy nublado y con mucha neblina, al grado que en momentos no puedes ni siquiera ver la frontera claramente, ¿no? Entonces, a ver, te regreso a estas. Entonces, vamos volando, yo voy fotografiando con negativo, no tengo cámara digital, no tengo filtros, porque confío mucho en mí mismo, ¿no? Y entonces, básicamente la historia es que para cuando aterrizamos, yo estoy seguro que no tengo ni una imagen buena de la frontera, ¿no? Aquí hay un par de... Y pueden ver, ¿no? Es así tal cual, o sea, la hoja de contactos así se ve, ¿no? Y este azulito que se ve, ¿no? Y esta falta de definición era porque había mucha neblina y porque estaba
muy bajo el sol, había muy poca luz, y entonces la temperatura de color había mandado la luz a azul, ¿no? Básicamente. Entonces aterrizamos, ¿no? Inclusive que era un paisajillo ahí bastante mono, como que no, pues estaba fuera de foco, porque la velocidad era muy lenta porque había muy poca luz, y no era cámara digital, entonces no podía ajustar nada, no podía meter ningún filtro. Y entonces cuando llegamos y aterrizamos, yo digo, o sea, puta madre, ¿no? O sea, no tengo una fotografía, y obviamente yo tenía un trato con el coleccionista, no me lo daba gratis, sino que yo le iba a dar a escoger un número de fotografías para que él se las quedara. Entonces me metí en un problema, ¿no? Un fracaso bastante grande porque pues se había acabado esta oportunidad, que era una oportunidad que no se te presenta, ¿no? Ese tipo de oportunidades son muy difíciles de que sucedan. Ahora, dentro del fracaso, pues había de alguna manera había podido vivir la frontera de una cercanía que antes no había podido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Coahuila, en el desierto de Coahuila, el piloto que iba volando el helicóptero es un ex militar, entonces se sabía todos los trucos que te podía saber, y decidió, y llevaba llevaba 2 tanques de gasolina extras dentro del helicóptero, que está completamente prohibido, o sea, no se puede hacer. Tú tienes que bajar a aeropuertos a cargar gasolina, no puedes llevar tu propia gasolina, y no puedes aterrizar a la mitad del desierto, pero como era militar y se sabían los trucos, y en esta zona, en la frontera, ya no había ni siquiera GPS que agarrara, entonces decidimos bajar y cargar el helicóptero. O sea, aquí estamos en este espacio, este es el helicóptero en el que volamos, y pues de alguna manera, dentro del fracaso del proyecto fotográfico, que yo no sabía cómo le iba a cumplir a esta persona, por lo menos dije, bueno, creo que entendí la frontera desde un punto de vista muy distinto a como la había leído, inclusive viendo documentales, leyendo textos, leyendo novelas, ¿no? Pero nada, lo mismo que estar parado ahí, ¿no? Aquí no se ve el corte, pero básicamente estoy parado al lado de la frontera, que es un desfiladero. O sea, acá acaba la frontera básicamente, y de ahí para allá hay un desfilado, una caída, el riachuelo y luego el otro lado. Y también a veces es bueno recordar por qué estás metido en este mundo, ¿no? Porque estás metido en el mundo de la fotografía. No solo es la imagen final, ¿no? Creo que, y es algo que este proyecto me hizo entender otra vez, que a veces es la experiencia, ¿no? La experiencia, el hacer el proyecto, lo que vives, la gente que conoces, lo que te toca experimentar mientras estás realizando un proyecto. O sea, a veces no todo es el resultado, aunque pues todos esperamos que el resultado siempre sea exitoso, ¿no? Esta es la única imagen que salió de esas fotografías, de esa sesión, que es la única que pude salvar, que me parece un poco cursi, entonces no la muestro mucho, pero bueno, ahorita la muestro nada más porque dentro de todo pues era la menos peor de ese vuelo, ¿no? Y luego esta otra imagen que no es en la frontera, sino que era ya de regreso, cruzando el desierto, cuando ya por fin salió el sol y había un sol esplendoroso. Y esta es una imagen de uno de los desiertos, o sea, no sé exactamente en qué zona, pero bueno, de Coahuila hacia Monterrey. Entonces, bueno, me frustro, ¿no? Empiezo a ingeniarme ideas, qué le voy a decir, qué le voy a inventar. Obviamente esta persona tiene mucho interés en que le muestre las imágenes, ya quiero ver lo que subió, hasta que le dije, mira, no salió nada, no me preparé lo suficiente y voy a volver a hacer el proyecto, nada más voy a ver cómo lo hago para conseguir los fondos. Y entonces básicamente lo que hice fue ir con gente que yo sabía que le interesaba mi fotografía, que había comprado fotografías mías, y darles como un precio muy bueno ahora sí que como una fondeadora, pero en aquel entonces creo que todavía no existía fondeadora. Entonces fue una especie de fondeadora, pero con gente cercana, y yo les decía, miren, denme esta lana, y cuando acabe el proyecto ustedes escogen la fotografía que quieran, en el tamaño que se decida que son las fotografías, y si no les gusta ninguna, les doy la foto que quieran, mira. Entonces ya conseguí la lana para hacerlo, y después fue buscar de dónde podía volar, ¿no? Entonces yo pensaba que la mejor opción era volar desde México, y resultó que no, que rentando un helicóptero en San Diego era mucho más barato y mucho más fácil en todas las cuestiones de logística también. O sea, al final conseguí el dinero para hacer un primer vuelo en San Diego, y ahora sí hice una investigación, no solo de lo que iba a fotografiar, sino del clima que íbamos a tener. Entonces me metí a Google Maps, recorrí un poco como las imágenes que existen, que casi toda la frontera está ahí, ¿no? O creo que toda la frontera, salvo un par de zonas, ¿no?
Y entonces ya sabía qué es lo que quería fotografiar, ya sabían que estaba interesado, inclusive hice un pequeño diagrama con zonas y demás, se lo mandé al piloto, y luego yo me fui a San Diego, que también estuvo bueno que tengo amigos ahí, entonces me pude hospedar ahí, por si había cualquier problema con el clima, con la lluvia, porque pues todo cambia de un momento a otro. Y efectivamente tuvimos que esperar 2 días para poder volar, porque me decían, no, mira, ahorita está un poco nublado y parece que se va a nublar más, o mejor hay que esperarnos porque parece que el miércoles ya va a estar muy soleado y eso te va a convenir. Perfecto. Entonces tal cual salimos, volamos en un buen día y me tocó muy buena luz, ¿no? Y estas ya son las imágenes que hice de la frontera. Y pues bueno, ahí está un poco, por ejemplo, ¿no? Que es lo que sirvió en esta zona de acá, que es creo que donde está esta fotografía, ¿no? Que es esta zona de acá. Entonces bueno, ya más o menos tenía una idea más clara, lo hice investigando un poco más, pensando un poco más. Entonces de alguna manera el fracaso creo que se volvió una muy buena enseñanza. Igual nos azotó una tormenta a la mitad del vuelo. Fue creo que en el aeropuerto de Tucson, que creo que es donde tuvimos que bajar. Nos azotó una tormenta igual a la mitad del camino, porque la idea era fotografiar la frontera desde Tijuana hasta Ciudad Juárez y luego cruzar a El Paso y volar de regreso a San Diego. Y a la mitad del regreso nos azotó una tormenta fuertísima, teníamos días planeados por cualquier cosa, y de hecho pues estuvimos ahí en Tucson, en Arizona, 2 días enteros, pues visitando Tucson, el jardín botánico, porque pues no teníamos nada que hacer, pues estaba quedando una tormenta que podía tirar el helicóptero, ¿no? Si tenías mala suerte. Entonces bueno, eso fue un poco también los aprendizajes de los proyectos. Esta es la frontera de San Isidro, en Tijuana. Otra vez la línea. Y lo importante también era fotografiar desde ambos lados de la frontera para que nunca supieras desde qué lado estás fotografiando. Entonces, de alguna manera la frontera se borra, ¿no? De repente tienes un paisaje, punto. Hay una línea, pero la línea no te dice nada. La línea no te dice quiénes son los buenos, los malos, los ricos, los pobres, a menos que te digan de qué lado estás parado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es una imagen en la que generalmente la gente piensa que el lado verde es Estados Unidos y el lado café es México. Un poco como en la película esta de Tráfico, ¿no? Que cuando llegan a México todo se volvía café. Pero acá no, acá el lado verde de hecho es México y no creo que tenga que ver con irrigación, mucho menos, sino más bien a lo mejor no sé si los vientos tiran la lluvia de cierta manera o la vegetación, ¿no? Aunque parecía bastante similar. Es otra como variante de ese paisaje. Y de hecho la única manera de saber de qué lado estás es por el camino de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Entonces la línea blanca que va como abajo de esta línea negra, que es la reja, es el camino de la patrulla fronteriza. Entonces la única referencia real que tienes de qué lado estás parado. Y me interesaba esto, ¿no? Me interesaba la parte donde estaba la ciudad, la parte donde estaba la reja muy clara, pero también estos espacios en los que de repente ya básicamente no hay frontera. O sea, la frontera está marcada, pero está marcada a veces con tubos, a veces con crucetas, a veces con cachos de madera. Pero pues son desiertos o espacios en los que es prácticamente imposible llegar, ¿no? A pie o en un vehículo. Entonces, aquí, por ejemplo, en el desierto de arena, sí hay una frontera una reja. Me parece un poco curioso también. Partes en donde se desaparece la frontera porque pues, está más complicado construir o hacer un muro en la montaña de piedra que si estás en arena. Incluso pues esta frontera es una frontera que debe tener 1 metro de altura máximo, ¿no? O sea que si puedas llegar ahí está muy fácil franquearla. Entonces tal cual hay zonas de la frontera donde no hay una frontera clara, donde se nos perdía la frontera cuando estábamos volando. Cachos de frontera cortados, que también era cuando nuestro queridísimo presidente Trump estaba tan insistente en que nosotros íbamos a pagar en la frontera y demás. Una vez que lo vives, que ves cómo es la frontera, te das cuenta que es un sueño guajiro, ¿no? O sea, sí puedes hacer una frontera en algunas zonas de la ciudad,
pero no puedes hacer fronteras donde ni siquiera hay caminos. Digo, aquí hay algunos caminos para la patrulla fronteriza, pero no para camiones que van a estar cargando toneladas de concreto, ¿no? Entonces, si quieres hacer una frontera que realmente cubra toda la frontera México-Estados Unidos, pues tú no tienes que construir carreteras para poder llevar las bardas, ¿no? O el concreto para poderla construir. Aquí, por ejemplo, es una de las fotografías donde perdimos por completo la frontera, ¿no? Que no sabíamos dónde estaba, ¿no? A veces hay tótems, ¿no? Que te lo marcan, pero no son tan fáciles de ver. Y bueno, luego las imágenes de la ciudad, que en un inicio no las había querido hacer o mostrar porque sentía que regresaba a las fotografías aéreas de la Ciudad de México y no quería de alguna manera repetirme o volver a hacer lo que ya había hecho y que de alguna manera es lo que había tenido éxito o el mayor éxito de mis proyectos anteriores. Pero después decidí que obviamente era un tema importante en la frontera y que no puedas tener la frontera sin ciudad, ¿no? Sin Ciudad Juárez, sin Mexicali, sin Tijuana. Entonces quedaron, creo que 4 o 5 fotografías de la frontera en el proyecto. Y está Juárez. Y bueno, lo que terminó sucediendo también con el proyecto es que el proyecto lo acabo y después de que lo acabo, tomo un tiempo poderlo publicar, consigo un apoyo por otra editorial, por una editorial de Monterrey que quiere publicar el proyecto y se publica el proyecto y básicamente el libro sale 2 días después, o bueno, el libro sale 2 días antes de que Trump salga electo presidente de Estados Unidos. Entonces, aquí es donde de repente las circunstancias políticas, no sociales, de repente le pueden dar una carga extra a un proyecto. Entonces, no es que a partir de esto el MoMA me habló al siguiente día y me dijo, no, exposición individual, no, pero de repente sí habían revistas interesadas, medios interesados, medios en internet interesados, y de repente de ser un proyecto que parecía que se podía quedar en México, se podía quedar en un libro, a lo mejor iba a haber cierta conversación, de repente se vuelve un proyecto en el que en algunos medios sociales pues me vuelvo el enemigo público de los gringos derechistas o conservadores y me empiezan a tirar pues mierda tras mierda y comentario tras comentario diciéndome que soy un ignorante, que Estados Unidos lo puede todo, que si llegaron a la luna una frontera no es nada, que soy un pinche mexicano y que a los mexicanos hay que matarlos, que intente cruzar la frontera y que vea cómo me va. Entonces bueno, estuvo rudo, pero pues a la vez era interesante también ver que bueno, el proyecto había trascendido de alguna manera lo fotográfico inmediato o el libro de fotografía y había una conversación prácticamente negativa, pero había una conversación, ¿no? Entonces creo que fue la primera y última vez que me atacaron en medios sociales. Creo que no contesté a ninguno y ya se acabó, pero sí lo registré y creo que son, no me acuerdo cuántos, pero son cientos o miles de comentarios en los que básicamente todos me estaban atacando, ¿no? Esto no me frustró, más bien me ayudó, ¿no? Sí, ¿no? No se puede hacer, no existe en el vocabulario norteamericano, que regresa a lo mejor un poco a la intro, ¿no? Que pues sí, ellos lo pueden hacer, ¿no? Ellos lo pueden, ¿no? Entonces, bueno, no se acepta, no se puede aceptar el fracaso. Bueno, ya, después salió el libro y fue un poco así, ¿no? No sé si alguien tenga otra vez algún comentario o alguna pregunta hasta ahora. La queja. Estaba
en un periodo trabajando para Trolley Books, que es una editorial. ¿Para quién, perdón? Trolley Books, que era la editorial pequeña de Faidón cuando comenzaron a hacer libros de arte. Después Faidón la adoptó como si fuera la hermana chiquita con libros que nadie quería publicar. Después Faidón comenzó a hacer cosas de cocina, comerciales y tal, y desaparecieron estas editoriales. Yo estando en Londres, me encontré tu foto quizá en algún medio inglés, pero yo extrañaba mucho la Ciudad de México. Entonces, para mí la conexión, hoy en día hay muchas personas con las fotografías aéreas y comprendo el punto de que te parece ya un poco, no sé, que no lo quieras abarcar. Sin embargo, creo que la potencia de tu primer serie, que tú ya lo sabes que va más allá, ¿sabes? Por ejemplo, yo de hecho la puse como foto de mi portada en el Facebook, te puse tu crédito, o sea, no te conozco, pero puse el nombre del fotógrafo porque sentía yo como que extrañaba la Ciudad de México. No sé, no estoy de acuerdo tanto en que deberías de ir del tópico, porque al final de cuentas es tu manera de ver las cosas, que 1000 personas pueden hacer la misma circunstancia, pero ya con el proceso que llevas se convierte quizá en arte procesual y que reconecta, a lo mejor tu carrera deba de llevar muchas vertientes más y exploraciones, pero en realidad este material se puede convertir, como lo decías, ¿no? El paisajismo del siglo pasado, como es un referente hoy para analizar la evolución sociocultural en muchos aspectos, y creo que sí, y sabes, no sabía, antes en mi comentario anterior no tenía idea que tú habías hecho la fotografía aquella aérea que es impresionante, y de las fotos que hiciste tampoco creo que haya sido un fracaso la de Monterrey, creo que de hecho hasta me gustaron, sí, no hay fracaso. Gracias. Sí, te digo, un poco lo que le terminó pasando a esa fotografía aérea es que, y lo que me empezó a gustar justamente es que trascendía el mundo de la fotografía. Entonces de repente me escribía, no sé, Greenpeace, ¿no? Y decían, oye, estamos haciendo un número, no sé qué, queremos tu fotografía, pero no tenemos ni un peso. Y decía, pues vale, perfecto, pero mándenme la publicación. Un periódico científico de algún país, ¿no? Que te decían, no, estamos haciendo un proyecto del consumo, del crecimiento urbano, del mundo, de la falta de recursos. Podemos pagar tanto, perfecto, ¿no? Y cada vez era un medio distinto y muchos medios que ni conocía, escritores que no conocía, que no estaban en el mundo de la fotografía realmente, ¿no? Y es lo que me terminó gustando, ¿no? Como la trascendencia y también la conversación que terminó generando una imagen, no directa, pero de una imagen que está por allá, ¿no? Que me la han pedido para campañas de publicidad inclusive, ¿no? Mi memoria. En ese entonces yo nunca había visto la Ciudad de México así, y creo que eso lo puedes tener te puedes jactar de eso quizá en ese momento, porque hoy en día claro que hay muchos fotógrafos con los drones y toda la evolución tecnológica, pero en realidad en ese momento lo impactante para mí fue que, extrañando mi ciudad, yo no sabía que era así, ¿ves? Bueno, sí, cuando vuelas en el avión, pero tiene algo que sí, es una masterpiece, ¿no? Pero bueno, espero que hagas muchas más así. Eso es interesante porque inclusive, ya me acordé, pero hubo otra vez que me atacaron en medios, se me voy a ir acordando de varios, ¿no? Y fue justamente gente que decía, eso no es la Ciudad de México. Yo vivo en la Ciudad de México, y eso no es la Ciudad de México. Y hubo, digo, no fue una discusión así ni de muchos posts ni de miles de palabras, pero había inclusive, hubo alguien que me defendió metiéndose a Google Maps, buscando casi el mismo ángulo y diciendo, ahí está, ¿no? Google Maps no miente, ya nos puede, ¿no? Pero era chistoso que sí, efectivamente había gente que decía, no, esto es una cosa digital, ¿no? Es un pegote digital. ¿Te vas a preguntar? Bueno, no. Las de Fronteras 6-7, las de Terrazo, las de los pasajes 6-6. Sí, y básicamente toda mi carrera, salvo un proyecto, todo lo he hecho en negativo, proceso análogo de inicio, después termina siendo proceso digital, y trabajo con dos cámaras mamilla, que son con las que he trabajado toda la vida, y siempre medio formato, 6-6, 6-7.
este proyecto la primera vez que se expuso en Casa del Lago, hace millones de años. Sí, sí, y bueno, me llamó mucho la atención la edición, quería saber si alguien te había ayudado. ¿La edición de las imágenes? Pues sí, como... El montaje, sí, sí. Pues, qué chistoso que lo menciones. Pues fue la primera exposición en la que, bueno, creo que había habido una pequeña exposición antes en la Casa del Lago y en una galería de Arena México en Guadalajara, pero fue la primera vez. En Casa del Lago la anterior había sido una colectiva, creo, o a lo mejor fue, no, más bien fue después. Entonces fue la primera exposición que tuve y un poco... El espacio no era tan fácil, ¿no? Sobre todo porque tiene estas columnas que se cruzan y me acuerdo perfectamente lo complicado que era porque básicamente yo tomé las decisiones del montaje, también con la curadora que estaba en Casa del Lago en aquel momento, pero básicamente fue una decisión mía. Y si lo pienso hoy en día, creo que puse lo que funcionaba todo. O sea, no me quedé sin montar fotos bueno, y a lo mejor sobraron algunas, ¿no? De las que puse. Y era un poco... pues hacer un recorrido muy paisajista por la sala, ¿no? Porque no te acuerdas, pues eran bueno, no muchas fotografías porque eran pocas, pero como eran grandes, estaban bastante pegadas. Y luego había un mural ahí en blanco y negro que fue la primera vez que lo experimenté y después ya no lo volví a hacer. Qué mal que no te ajustaba. Pero sí, esa fue la primera exposición. Si la hiciera hoy en día, creo que cambiaría algunas decisiones, aunque me gustan, no que haya sido esa como una primera exposición. ¿Alguien más? ¿No? Lo que me pasó con el proyecto de Acapulco, y no voy a hablar mucho, nada más un par de imágenes, fue un poco... Este fue mi tercer proyecto aéreo. Primero fue el de las fotos aéreas de la Ciudad de México, que no era un proyecto aéreo. Luego es un proyecto de Acapulco, que tampoco iba a ser aéreo, que terminó siendo casi completamente aéreo, y luego el de Frontera, que sí desde su inicio fue pensado como un proyecto aéreo, que fue el último proyecto aéreo y se acabó, ¿no? Sobre todo con toda la generación drone de ahora, ¿no? Entonces como que dije, bueno, ya, no sé si puedo proponer algo nuevo, ¿no? Porque ya pues hay muchos drones, ¿no? Pero lo que fue divertido en el proyecto de Acapulco es que yo tenía una beca del Museo Carrillo Gil con Vancomer, que era una beca bastante buena, pero tampoco era ilimitada para hacer el proyecto, y entonces fui varias veces a Acapulco, intenté hacer un proyecto desde tierra, pasé muchos días, creo que recorrí casi todo Acapulco, y no salía el proyecto, fue bastante, incluso es un proyecto que hasta el día de hoy, aunque me gusta, lo considero un poco como, no era un fracaso, pero porque no llegó a ser lo que me hubiera gustado que llegara a ser, sin tampoco saber claramente hacia dónde lo quería llevar, ¿no? Pero bueno, la anécdota es básicamente, no habían tampoco el presupuesto para rentar un helicóptero, hubiera sido carísimo probablemente en Acapulco, y entonces después de buscar para hacer unas fotos aéreas de prueba, la única opción que conseguí fue un avión ultraligero. No es el avión ultraligero, pero era básicamente igual. Entonces lo hacía bastante complicado porque los aviones ultraligeros, y sobre todo en Acapulco, se mueven mucho con las corrientes de aire, y en Acapulco, como hay mucha cordillera, tienes siempre como corrientes de aire y aire cálido y aire frío, ya no sé técnicamente cómo cambia una cosa o la otra, y no había espacio tampoco. Entonces, como hice las fotografías, es que básicamente el piloto llevaba mi mochila enfrente así, ¿no? Y yo con la mano izquierda me daba un negativo virgen, ¿no? Abría la cámara, lo trataba de meter en la cámara, pero tenías un viento que te estaba golpeando, entonces tenías siempre como la lengüetita volando, tenías que encontrar la manera de meterlo, correrlo, cerrar la cámara, tomar las fotos. Y en la cámara Mamilla 6, nada más tienes 12 fotografías. Entonces una cosa era, ya para cuando habías podido montar el rollo, ya se te ha ido lo que querías fotografiar, ¿no? Porque lo vienes viendo desde lejos y de repente ya, ¿no? Entonces era dar otra vuelta, veías otra cosa que te interesaba, empezabas a fotografiar, no te das cuenta que habían pasado 12 fotografías, se te acaba otra vez el rollo, le hacías la señal al piloto, le vas a dar el rollo, te daba otro rollo, lo tratabas de cargar. Entonces fue un proyecto bastante, con muchos tropiezos. Al final salieron algunas imágenes que me gustan, ¿no? Y que fue, sobre todo lo veo como un proyecto de aprendizaje. Pero hubo eso, ¿no? Como un poco, primero encontrar la manera de hacerlo,
luego darte cuenta que no está tan fácil y ver cómo le haces. Entonces también hicimos un par de vuelos por lo menos, de varias horas para poderlo llevar a cabo, ¿no? Y la idea era un poco como emular la fotografía turística o publicitaria con los colores, con los temas, y un poco hablar de este Acapulco idílico que termina no siéndolo, ¿no? Que termina la gente pasando la mayoría del tiempo metidos en un hotel porque ya empezaba a ser peligroso Acapulco, no tan peligroso, y al final pues el mar termina siendo un mar que parece que es muy sucio, que está muy contaminado, entonces la gente no se mete al mar. Entonces es un viaje de 5 horas en coche, hora en avión para llegar y pasar una semana o unos días en una recreación de lo que en algún momento fue este Acapulco glorioso, ¿no? Esto fue 2009. Y esto era, por ejemplo, un poco la tesis aquí se representaba, ¿no? Que era estos nuevos espacios con cientos de albercas, con albercas gigantescas, con palmeras que pueden o no ser de Acapulco, ¿no? Que pueden o no ser palmeras reales, ¿no? Y que de alguna manera es como símbolo, ¿no? Este símbolo que tenemos en la cabeza de Acapulco hasta en la azotea, de que mientras estés en Acapulco, todo está bien, ¿no? Pero bueno, nomás, esa era más bien como la anécdota. Y luego voy a hablar de un último proyecto, que es mi proyecto más reciente acabado, y lo voy a platicar como anécdota, porque no hubo un fracaso, pero sí hubo una especie de tropiezo. Este proyecto surge por una invitación del Museo del Eco a que yo les proponga hacer una exposición. Entonces me dicen, oye, pues nos gustaría que hicieras algo, ¿por qué no le piensas si nos propones algo y si nos late lo hacemos? Entonces, varias conversaciones con ellos querían que hiciera algo que estuviera relacionado con Geritz, ¿no? El arquitecto del Museo del Eco, y en algún momento me proponían que fotografiara arquitectura de Barragán, o fotografiara arquitectura de Geritz, o esculturas de la generación, algo muy arquitectónico. Yo justamente no lo quería hacer porque ya había fotografiado Barragán, ya había hecho fotografías de Geritz, inclusive amigos fotógrafos ya habían exhibido en el Eco con fotografías de espacios de Geritz. Entonces, lo que pensé en un inicio era trabajar el paisaje de la piedra volcánica, porque era el paisaje, o cuando más se desarrolló este paisaje fue en los años 50, que fueron los años de la UNAM, de Pedregal, que fue cuando Geritz y toda su generación estuvo trabajando pues como el momento fuerte, ¿no? Histórico mexicano, el modernismo mexicano. Entonces ahí es donde lo logré conectar con el Museo del Eco, y mi primera propuesta es esta, así tal cual, ¿no? Esto fue lo primero que les mandé por correo, y la idea que yo tenía era hacer un paisaje gigantesco que se continuara a lo largo del Eco, que básicamente es un espacio así, yo diría más con los techos más altos, un poquito más grande quizás, ¿no? Y entonces yo proponía, originalmente lo primero que pensé fue, voy a hacer un gran paisaje que se continúe desde un inicio hasta el final, y esa era la propuesta visual. Y creo que me había dejado influir por este paisaje, o estos paisajes que luego algunos fotógrafos alemanes, en este caso Thomas de Mand, que había hecho este bosque, todo hecho de papel, o sea, todo, no sé, bueno, la imagen no es muy clara, pero es un paisaje que está hecho todo de papel. Si lo ves en vivo, es un bosque, es una fotografía de un bosque. Si te acercas mucho, de repente sí ves los contornos del papel, pero también yo lo había visto exhibido de esta manera en un restaurante, ¿no? Que era toda la pared. Entonces, de alguna manera me había impactado tanto que yo dije, pues yo voy a hacer mi propia versión. Pensando obviamente que los recursos siempre están ahí, que las posibilidades siempre están ahí, que el proyecto va a funcionar. Y hablando con los del Eco me dijeron, pues mira, tapa de la propuesta, porque además yo quería hacer un muro de tezontle, ¿no? Entonces me dijeron, pues la propuesta está buena, pero pues vamos trabajándola, ¿no? Quizás no conviene tanto, o quizás va a salir muy caro hacerlo, o cómo lo haríamos, pero si quieres podemos hacer un muro de tezontle que vaya en medio. Entonces esta era una de las propuestas de montaje que habían hecho, con unas fotos como más en limpio. Entonces aquí hay unas imágenes de la propuesta que ellos hacían, y lo que me di cuenta otra vez es que a veces la emoción gana, ¿no? Y creo que a mí por lo menos creo que en casi todos mis proyectos original lo que primero me gana es la emoción, ¿no? Entonces ya tengo el proyecto, lo tengo concluido, me tengo que ir una semana a Pedregal y ya tengo el proyecto y ya lo puedo exhibir, ¿no? Entonces pues no, el caso no fue que para nada.
Y más bien fue también como otra vez aprendizaje, porque yo empecé a trabajar en el proyecto, a salir a hacer fotografías, y me di cuenta que el tema daba para mucho más que lo que yo lo había planteado, ¿no? Que no era nada más el Pedregal de San Ángel, o que no era solamente la UNAM, sino que la historia del volcán había estado muy presente y la historia del arte mexicano también. De alguna manera como regresar otra vez a los paisajistas clásicos mexicanos, Dr. Atl, Murillo, ¿no? Pero ahora desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la piedra como elemento más que del paisaje. Entonces dije, bueno, pues más bien me voy a ir a la historia de la piedra volcánica en México. Paricutín, empezamos por el Paricutín y de ahí me voy a hacer como básicamente un recuento de la historia de la piedra, que terminó siendo también la historia de la Ciudad de México de alguna manera, porque conforme lo empecé a trabajar me di cuenta que la piedra volcánica, el tezontle, estaba presente desde el inicio, ¿no? Desde el paisaje, después en los sitios prehispánicos, Teotihuacán, Cuicuilco, en el centro histórico, ¿no? No sé si aquí seguramente en algún lugar del centro de la imagen vamos a encontrar tezontle, en las iglesias del centro, los ladrillos son de tezontle en la mayoría de las iglesias. Me di cuenta que básicamente era el elemento, o uno de los elementos principales en la arquitectura mexicana. Entonces sí, que un paisaje gigantesco que cubría toda la pared, que no habían presupuesto, pero bueno, para empezar, no iba a ser tan buena idea quizás, sino que el proyecto se pueda desarrollar más, de hacer un proyecto que fuera como un proyecto más en forma para mí, un proyecto más que iba a desarrollar, y no solamente algo que había pensado como una instalación para un espacio. Entonces esta fue la propuesta que hice después para la exposición, que fue la que permaneció. Voy a mostrar un par de fotografías del proyecto. No las voy a mostrar todas, pero bueno, entonces vuelvo a un poco lo que había dicho, ¿no? Este es el paisaje de la UNAM, que se queda como paisaje, ¿no? Pero que queda ahí la piedra. Eso también es la UNAM. Y que se vuelve inclusive como representativo, identidad, símbolo de la UNAM también, o la piedra volcánica, la piedra que van a escalar los fines de semana, bueno, entre semana los escaladores. Esas manchas que se ven son manchas de tiza de las manos. Entonces, al hablar de la piedra, hablar de la gente, sin que la gente tenga que estar presente. Creo que estas son las imágenes tal cual aparecían. No me he dado cuenta, pero creo que estas eran las imágenes tal cual como aparecían en el muro en el ECO. Pero de hecho muchas cambiaron después. O sea, en la exposición estaban estas, pero luego se publicó un libro y cambió mucho la edición. Entonces ya, por ejemplo, estas imágenes, muchas de estas ya no están. Pero está interesante que así, porque de alguna manera yo iba contando, no cronológicamente, pero casi un poco la historia de la Ciudad de México. O la historia de la arquitectura en la Ciudad de México. Aquí empiezas ya a entrar más como al urbanismo. Pedregal. Y también fue mi primer proyecto en blanco y negro. Igual, por ejemplo, esta imagen ya no sobrevivió a la edición del libro, pero llevaba muchos años también queriendo hacer un proyecto en blanco y negro. Era como de esas ideas, de esas inquietudes que luego tienes y se te quedan por los años, como el proyecto de La Frontera, o aquí hacer un proyecto en blanco y negro. Y me costaba mucho trabajo imaginar un proyecto en blanco y negro hasta que empecé a trabajar justo en este. Y obviamente habían referencias al mismo mundo de la fotografía, no a Dr. Atl, que había hablado del Paricutín, que había pintado, dibujado el Paricutín, sino también a la misma historia de los fotógrafos mexicanos, como Armando Salas Portugal, de mis fotógrafos favoritos mexicanos, y que también había ese como diálogo de alguna manera con él, ¿no? Entonces por eso también era importante el blanco y negro. Había fotografía de Hugo Breme y de Arno Breme del volcán Paricutín también. Entonces creo que me hacía sentido hacerlo, y sobre todo porque el elemento pues era un elemento que ya por sí no había color, ¿no? La piedra tiene tonalidades, pero realmente no tiene mucho color, ¿no?
Estas son imágenes de la UNAM. Y también se relacionaba con proyectos que había hecho en los años anteriores que tenían que ver con neoprehispanismos o con nuevas interpretaciones del mundo prehispánico, como en este caso la serpiente que está en la UNAM, ¿no? Bueno, la escalinata esta que tiene 2 serpientes. Y entonces también estaba relacionado, y por eso me interesaba volver a meter el símbolo neoprehispánico, pero si no quedaba suficientemente obvio con la arquitectura en sí, porque quería que también conversara con los proyectos anteriores que había realizado que tenían que ver con eso. Otra vez la serpiente. Sí. ¿Cuál es la importancia de realizar estos proyectos en película y no en digital? Yo creo que ya como que ha existido mucho esa discusión, pero más bien, ¿cuál sería la importancia ahorita de realizarlo en película? Siendo documental y sí, foto directa. O sea, mi respuesta de alguna manera sería, creo que depende definitivamente del fotógrafo, porque también hacer un proyecto, por ejemplo, este es un proyecto que se hizo en película, pero que las impresiones todas son plata gelatina. Entonces, los costos de un proyecto realizado en negativo y impreso en plata gelatina, de repente son mucho mayores que si lo hubieras hecho con una cámara digital imprimiendo en una inyección de tinta. Entonces, eso puede ser un factor, ¿no? O sea, tienes de alguna manera que tener los recursos, es una realidad para hacer un proyecto fotográfico completamente análogo hoy en día. Pero fuera de eso, a mí, creo que mi generación fue la generación que le tocó justo vivir el corte entre aprender a hacer todo análogo y de repente que entrara lo digital y que todos casi se fueran hacia lo digital por varias razones. Hay muchas razones por las que me quedé con el negativo. Este es un proyecto que para mí era muy importante que fuera plata gelatina y que no fuera digital. Inclusive yo pudiendo hacer las impresiones digitales, que es lo que había hecho con color, y no pudiéndola hacer en blanco y negro, aunque aprendí a imprimir en blanco, en cuarto oscuro y podría imprimir, ¿no? Aunque no lo pudiera controlar yo al 100%, me parecía importante porque quería que se relacionara mucho con la historia de la fotografía, ¿no? En este caso específico. En los otros proyectos, como justo me tocó el cruce entre negativo y digital, la calidad que yo quería en los proyectos en un inicio no las daban las cámaras digitales del 2006, 2007. A lo mejor había alguna que ya lo daba, pero tenías que gastarte, como hoy en día probablemente, 30, 40, 50 mil dólares para tener la gran cámara de medio formato con el respaldo digital. Entonces, pues de alguna manera, como yo lo había aprendido a hacer de esa manera y quería mucha calidad o la mayor calidad posible sin saltarme a plata, empecé mis primeros proyectos, que todos fueron de paisaje, los hice con película, y después más bien ya me acostumbré y me gustó la estética del negativo, trabajar el negativo, seguir haciendo negativo, como que bueno, lo mismo, ¿no? A menos que tenga recursos para una super cámara, creo que el negativo le sigue ganando en calidad a la cámara digital. Ahora, ¿qué tanto te importa esos detalles de calidad como fotógrafo? No, a mí sí me importan. El hecho de que exista esta memoria impresa, o sea, de que exista en un negativo esta imagen, ¿qué valor le da a tu obra ya con el tiempo? O sea, porque justamente ahorita, bueno, yo me encuentro trabajando en digital y el proyecto que estoy realizando, pues me pregunto si vale la pena con el paso del tiempo que se preserve en película, ¿no? Porque pues al final del día pues también es un documento de la Ciudad de México, un espacio de la Ciudad de México. Entonces, no sé tú como qué valor le das a tu trabajo en ese sentido. Bueno, por un lado creo que el documento, pase lo que pase, permanece a menos que se te incendien tus negativos, ¿no? Esa es una de las cosas, pero la otra,
si lo piensas muy a futuro y quieres tener sueños guajiros de que en algún momento a alguien le va a interesar un archivo fotográfico, como le sucede a Graciela Iturbide, por ejemplo, pero esos son sueños guajiros, ¿no? Pero en el caso de Graciela Iturbide, por ejemplo, hay universidades que están insistiéndole constantemente comprarle su archivo fotográfico completo. O sea, nos quedamos con lo que tienes impreso y con todo tu material de negativos, y a cambio te vamos a dar un dineral, pero te vamos a dar la seguridad de que estos negativos se van a quedar en cámaras especiales en las que van a tener una temperatura especial y que nunca se van a dañar. Creo que Graciela Iturbide es un caso extremo porque es como una fotógrafa importantísima, ¿no? Internacionalmente, pero luego hay otros casos de fotógrafos que regresan a sus archivos muchos años después, como Rodrigo Moya, por ejemplo, que abandona la fotografía 20 y pico años o no sé cuántos años, y ahora regresa a la fotografía no tanto como fotógrafo, sino a como regresa y vuelve a analizar, no vuelve a su archivo años después, porque también lo tiene ahí. Entonces, para cuidarlo, sacarlo, y le dio una nueva vitalidad a él y a su proyecto, a su trabajo, tanto así que se hicieron 2 exposiciones de él el año pasado, ¿no? Acá y en Bellas Artes, ¿no? Quizás esas exposiciones no hubieran existido si tú hubieras estado en discos floppies, que a lo mejor no hubieran pasado, bueno, cuando él fotografió ni siquiera llegamos a discos floppies, ¿no? Entonces creo que eso podría ser una de las razones a favor de del archivo, pero puedes tener, ¿no?, 3/4 de negativos y que nadie nunca te pelee igual, ¿no? Entonces, ahora lo que sí, pues si lo estás haciendo digital, tener todos los respaldos posibles, ¿no? Sí, inclusive yo que tengo todo en negativo todavía, nada más por la hueva de volverme a meter y volverlo a escanear y volverlo a retocar o lo que sea, tengo, sí, 4 respaldos de discos duros nada más para saber que ahí están, ¿no? Y esta es una imagen de Pedregal, con esta ya va a cerrar lo de las fotos de piedra volcánica, perdón, de Pedregal, de la casa Pedregal, que pues justamente es una casa que había fotografiado Armando Salas Portugal, haciendo fotografía de la arquitectura de Barragán. Entonces aquí es justo, ¿no?, una imagen en la que sí hay un diálogo muy directo, un cerrar de ojo con Salas Portugal y también pues con la historia de la arquitectura mexicana más alta, ¿no?, que era que es Barragán, ¿no? Y bueno, la exposición quedó así. Y esta se exhibió el año pasado en febrero del año pasado en el Museo del Eco. Y bueno, también justamente es importante recalcar la idea de que al exhibir en el Eco no era como tener una exposición como puede ser en un espacio un poco más clásico, no como lo puede ser el centro de la imagen, no porque el centro de la imagen sea clásico, sino el Eco, por el tipo de espacio que es, forzaba de alguna manera a que jugaras con el espacio y no nada más hicieras un montaje limpio de las fotografías. Entonces, como el proyecto era justamente de paisaje, era este espacio como muy extendido, decidí que se puedan montar en manera de horizonte, que cruzara todo el espacio, o sea, desde el principio de la pared hasta el final de la pared también, y tener esta línea que se mantuviera casi constante, y el muro, que generalmente es blanco, lo pintamos gris tezontle para que también fuera un poco más atmosférico de alguna manera, ¿no? Y pues también se montaron de una manera bastante clásica, con María Luisa, Marco Blanco. Y esta fue la última exposición en la Ciudad de México. Y el montaje también te hablaba justamente o hacía un diálogo con la fotografía de antaño, justamente también por el montaje clásico de alguna manera. Entonces, bueno, no fue directamente un fracaso, pero sí fue un proyecto con mucho aprendizaje por cómo empezó, por cómo se desarrolló y cómo terminó al final. Y creo que ya voy a dejar hablar de voy a dejar de mostrar mis fotografías, pero más bien creo que lo podemos abrir un diálogo, inclusive podríamos a lo mejor prender la luz, si alguien quiere, no, pues obviamente con toda confianza. Sí. Es como planchazo. Ok, hay un chico interesado ahí. Yo sí es en serio, ¿no?
Hola, buenas noches. Sabes que nada más te quiero felicitar, está muy chido tu trabajo, tu obra. Gracias. Y tengo dos preguntas que me surgieron en el trayecto de la exposición de esa muestra. La primera, con respecto a piedra volcánica, el museo invierte, o sea, en cuestión como económico, o como decía, el museo invierte en ti, en tu trabajo, y estas obras, estas fotografías, respecto al proyecto, se lo queda al museo, te las dan, tú pones una parte del presupuesto, cómo funciona o cómo fue en este sentido este logro. Y la otra pregunta es también en ese ámbito, por decir, las fotografías de la Ciudad de México, las aéreas, ¿cómo asignas tú o con tu equipo el valor del costo de una imagen, de una fotografía? En este caso también, no sé si mencionas algo que uno te la solicitaron para un comercial publicitario. Como cuál es el valor económico, sí, con respecto a sabiendas que tienes un trabajo de calidad, un proyecto, tus estudios como una persona profesional en el ámbito. Sí. Bueno, la primera es, había hecho como una lista yo de tropiezos o fracasos en los que con los que generalmente tiene que lidiar un fotógrafo en México, ¿no? Porque es lo único que conozco. Y uno era justamente la falta de presupuesto, ¿no? Lo más común es que no hay presupuesto, ¿no? Para la exposición, para la publicación, no hay presupuesto, ¿no? Es lo más común, no es lo que siempre sucede, no hay como muchos lugares como el Centro de la Imagen que hace todo un esfuerzo para poder producirlo, ¿no? Pues al 100%, aún depende, ¿no? A lo que se pueda. Yo tuve mucha suerte con este proyecto específicamente porque fue un proyecto que cubrió toda la producción de la exposición, ¿no? No al 100%, pero yo creo que al 90%, ¿no? Se cumplió, se pagó la producción. Entonces, justamente la razón de que yo hiciera una propuesta tan temprana para el museo era que ellos tenían que ver si podían tener los recursos. Entonces, cuando ya llegamos a la conclusión ya con suficiente tiempo, tenían que meter el recurso ellos, que la UNAM decidiera que sí, el ECO es museo de la UNAM tiene mejores presupuestos en muchos casos que el INBA, no en todos, obviamente, y entonces entró el recurso y dijeron que sí. Entonces, yo tuve que pagar muchas de las impresiones, porque habían muchas pruebas de impresión, muchas fotos que pensaba que iban a funcionar, pero hasta no verlas impresas en papel fotográfico no me di cuenta. Entonces yo tuve que gastar en eso y no pagaron la producción previa, o sea, negativos, revelados, todo eso lo cubrí yo. Pero todo el montaje, todos los marcos, pusimos vidrio inclusive libre de reflejo, porque es un espacio que tiene mucho reflejo por el ventanal que tiene, entonces sí lo cubrieron ellos inclusive con este vidrio. Y lo que ellos pedían de regreso no era quedarse con la obra, sino que más bien, si a la UNAM le interesaba comprarlo, le tenías que dar un precio, un súper bueno. Nunca se hablaban de cantidades, pero tenías que darle un precio muy bueno, ¿no? Como para que se quedara el trabajo en la UNAM. Esa era una de las opciones. La segunda opción es que si yo vendo una de las fotografías, que esto es un poco complicado, si yo vendo una de las fotografías que se exhibieron ahí, enmarcadas ahí, en teoría yo tengo que darle el costo del enmarcado de regreso al museo. Pero eso es simbólico, ¿no? Porque es imposible de alguna manera o sea, ¿a quién le vas a regresar el recurso, no? O sea, aquí están los 3,000 pesos de enmarcado, no sé cuánto es, ¿a quién le vas a decir? ¡Se vendió una! No, ahí estaban los 3,000, ¿no? Con lo de las fotos aéreas de la ciudad, fue mi primer proyecto y fue el primer proyecto que las fotos aéreas tuvieron éxito comercial, tanto en gente que las quería comprar para sus casas, ¿no? O éxito para publicaciones. Entonces, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo evalúas tu trabajo? Y lo que creo que como sucedió en aquel entonces, porque yo no le puse el precio, ¿no? Yo no dije un día, mis fotos ya valen tanto y ya las ve y a ver quién más quiere comprar, sino que las primeras que se vendieron con galerías. Entonces creo que las galerías lo que hicieron fue, o creo que como lo hacen es un poco como medirle el agua a los tamales, ¿no? Ver edad, trayectoria, en cuánto se están vendiendo fotografías quizás de fotógrafos de esa generación, en esos tamaños, y así es como se plantearon los primeros, creo que, los precios de la primera exposición en la que se vendieron, ¿no? Que
que fue una exposición en Nueva York, y que curiosamente la foto que se vendió fue la foto aérea esa, o sea, las demás no, y se vendieron en un precio, creo que se vendían en $2,400 o $2,500 en impresiones de 1 metro por 1 metro. Ese fue como el precio de entrada, y que era un precio inclusive, podía pensarse bajo para el mercado de la fotografía en Estados Unidos, ¿no? Y en revistas es un poco a la conclusión a la que yo llegué con estarlo publicando con cierta constancia, es que mi base eran por lo menos $300, ¿no? Pero si es Greenpeace, pues no les cobras. Si es una campaña de publicidad, les pides que ellos lo que yo hacía es pedirles que ellos me aventaran un número, ¿no? Como cuál es su presupuesto, cómo trabajan ustedes, y generalmente la gente de publicidad o revistas importantes como National Geographic, por ejemplo, que la publicó, ya tienen un tabulador. Entonces te dicen, esto es lo que te podemos ofrecer. Varía todo el tiempo porque, o sea, el año pasado, si se publicó la foto, no tengo ni idea cuántas veces se publicó, pero se publicó 3, probablemente en una pagaron $50, en otra me mandaron nada más libros o revistas, y en otra a lo mejor 300. Sí, varía completamente, siempre es como, lo que sí intento es que siempre se pague algo, y si no se pagan, que me manden copias por lo menos, o sea, que tenga que haber algún intercambio de alguna manera. Sí, porque una de las últimas fue una maestra, creo que alemana, que iba a publicar un artículo dentro del periódico local de la universidad, pues que no me iban a pagar, porque es una cosa local, ¿no? Entonces dije, perfecto, pero sí mándame, te la doy gratis, pero sí mándame, ¿no? Casi que si es por buena causa no me importa, siempre y cuando me manden copias. Sí. En la grabación se necesita. Te quería preguntar de dónde viene la obsesión o la fijación por volar, por hacer las fotografías aéreas, y por qué dejaste de hacerlo. O sea, si es por los drones, no te creo. Bueno, mira, también fue un poco algo que inició como de suerte. Cuando yo estaba haciendo las fotografías del proyecto de la Ciudad de México, había pensado en la opción de subir y fotografiarlas desde el aire, pero fue lo mismo que me pasó con todos esos proyectos. No tenía los medios porque pensaba que se tenía que hacer en un helicóptero. Entonces, una vez hablando con un amigo, me dijo, no, pues yo a cada rato les pido a unos chavos que salen en unas avionetas de Chiluca, que vuelan, les pido que me hagan fotografías de unos terrenos. Yo los conozco y estoy seguro que te volarían de gratis, porque a veces lo hacen inclusive nada más por entrenamiento. Entonces, habló con ellos y efectivamente me lo dieron gratis. O sea, o a lo mejor a él le pidieron algo de dinero, pero sí fue simbólico, ¿no? Pero eran avionetas que estaban en una escuela, entonces de repente que salen a hacer cosas y te llevaban. Y esa fue la primera vez, el primer enamoramiento con la fotografía aérea, y sobre todo cuando vi los resultados y me gustaron, ¿no? Pero el proyecto de Acapulco sí, tal cual, no fue un proyecto que lo pensé aéreo. Siempre lo tenía así como escondido por si hiciera falta, pensando que pueda ser una manera de salir, ¿no? Adelante con el proyecto. Pero sí, efectivamente estaba, o sea, sí había un enamoramiento total por hacer las fotografías aéreas, porque también la experiencia de sobrevolar y ver las ciudades de un punto de vista que nunca se ve, ¿no? Porque no es un avión comercial, tú estás tomando decisiones de hacia dónde te mueves hasta donde puedes. Y entonces sí había una especie de obsesión o de gusto de poder estar viviendo el mundo desde una altura a la que la viven los pájaros, o no. Eso fue un poco, ¿no? Y ver el mundo desde una perspectiva que no la ves nunca, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, los aviones vuelan en rutas aéreas fijas. Acá de repente podías salirte y hacer otras cosas. Y después del proyecto de Acapulco sí había decidido desde entonces que ya no iba a hacer ningún proyecto aéreo. O sea, Frontera realmente no era un proyecto que yo seguía pensando realizar en el futuro. Fue completamente de casualidad con una conversación. Entonces también creo que una de las razones por lo que lo dejé es porque me daba miedo repetirte, ¿no? Me daba miedo ir a la misma estrategia que ya había utilizado con un proyecto que había sido exitoso. Y ahora ya no, o sea, literalmente ya no me llama la atención. No, llevo ya, el último proyecto aéreo fue el de Frontier. Después de eso he hecho 4 o 5 proyectos que son desde tierra, otros que había hecho antes también desde tierra, y ya más bien como que inclusive mi interés en narrativa ya cambió también. Entonces
no creo que lo vuelva a hacer, a lo mejor o sea, si alguien me dijera, oye, ¿por qué no te vas a Los Ángeles a hacer fotos aéreas? Diría, feliz, ¿no? O sea, estaría increíble, ¿no? Pero yo he planteado un proyecto aéreo, ya no. Hola. Hace rato que mencionaste a Van Gogh, pensé, bueno, sí, la obra de ese man fue valorada después de muerto, ¿no? Y no me interesa tanto como indagar qué tanto fue un fracaso su trabajo, sino más bien lo que resalto es que pues nunca, la mayor parte de su vida pues dibujó y estuvo practicando, por así decirlo, ¿no? Estuvo haciendo. Y supongo que tú también has tenido proyectos en los que por X o Y razón lo has dejado, los has abandonado. Mi pregunta sería, ¿cómo has sobrellevado esos fracasos y esos proyectos que tal vez, pues que ya ni siquiera, tal vez algunos los retomaste, algunos tal vez ya no? ¿Cómo también esos proyectos que no retomaste tal vez influyeron de alguna manera en tus demás proyectos o en tu persona en general? Sí, no, muchos proyectos que sí, que hoy en día ya no mostraría que quedaron ahí en el cajón de los recuerdos y constantemente a lo mejor no un proyecto completo, pero muchas veces sesiones de fotografías, ¿no? De hecho, qué bueno que me preguntaste, porque hoy justamente en la mañana recibí unos revelados de unos rollos que había hecho hace 2 semanas en Cuba, de un proyecto que estoy haciendo que es específicamente en Cuba, y hoy que me entregaron los negativos, que estaba viendo las hojas de contacto y los revelados, nos dimos cuenta que habían muchos negativos que estaban muy densos, inclusive con más grano del que deberían de tener, porque estaba usando un asa de 160 que no debería de tener mucho grano, ¿no? Y pensando un poco en lo que podía haber pasado, llegamos a 2 conclusiones. Una, que había usado rollos que estaban un poquito pasados, ¿no? Que nunca me había pasado y que nunca lo había inclusive pensado. Yo pensaba que era una estrategia comercial decirte, a partir de diciembre del 2018 ya se vencen los rollos. Resulta que no, que sí se van deteriorando. Y la otra era que yo había comprado una vez que se me acabaron rollos en Ecuador. Encontré rollos, los únicos rollos que encontré en la ciudad, los tuve que comprar porque yo ya no tenía rollos y me sobraron de esos rollos, pero me acordé que en una sesión de allá también había pasado algo parecido. Entonces, por ejemplo, hubo una frustración fuerte, ¿no? El día de hoy de decir, o sea, ya pagué el viaje, ya fui, ya no voy a regresar, ya es el final de ese proyecto, y es el final porque lo tengo que entregar, porque lo hice con un apoyo, ¿no? Y decir, pues fue un error mío otra vez, ¿no? Como de confiar de que los rollos no, cuando hubiera sido no fácil, pero hubiera sido más seguro haber comprado rollos nuevos antes de embarcarte a hacer el proyecto, ¿no? Pero de proyectos que no terminan viendo la luz del día ni nada, pues frustraciones enormes, ¿no? Bueno, de hecho, creo que es común, ¿no? Lo he platicado con muchos amigos fotógrafos, ¿no? El empezar un proyecto nuevo siempre es difícil. El desarrollo inicial de un proyecto nuevo casi siempre es difícil y es muy frustrante. Y es muy duro, ¿no? Porque de repente los resultados no funcionan, ¿no? O a mí me pasa muy seguido que salgo y hago y ya creo que encontré el secreto detrás del proyecto y no. O sea, regresas, revelas, ves, lo tomas con seriedad, lo ves con gente en la que confías y de repente te das cuenta, pues que no, que estás en el muy al inicio del proyecto. Entonces siempre es eso, ¿no? Como, pues así que aguantar vara y ver hasta cuál es el siguiente proyecto y empezarlo a trabajar a ver hasta dónde lo puedes llevar. Pero me ha pasado mucho, ¿no? Y constantemente hay una frustración de que no está haciendo lo que... Porque nunca llega a ser el proyecto que quieres hacer, ¿no? Porque ni sabes cuál es. Pero nunca llegas, ¿no? Al final, ¿no? Bueno, no creo que nadie diga, este proyecto es perfecto, no le falta nada, ¿no? No, pues siempre te faltó esto, te quedaste con ganas del otro, a lo mejor te dio flojera. Entonces siempre hay una
frustración, y creo que es una frustración constante. Y creo que le sucede a los grandes, ¿no? Creo que los grandes también les toca lidiar con esas frustraciones, ¿no? Sobre todo si tienes un éxito muy, muy fuerte, ¿no? Después del éxito muy fuerte, me decía una vez un amigo, ya no en el mundo de la fotografía, pero decía que lo peor que le había podido pasar a Gabriel Orozco había sido exhibir en el Tate, en el Museo no sé qué de Alemania, en el Museo no sé qué de Nueva York, en el MoMA en Nueva York, que porque había llegado a lo más alto que se puede llegar cuando tenía 50 y pico años, y que recuperarse de eso iba a ser muy difícil para él, ¿no? Porque ya habías llegado a la cima, ¿no? Y efectivamente, quizás, aunque obviamente sigue produciendo, es de los mejores artistas de México, opiniones hay, ¿no? Los proyectos no han llegado de alguna manera al nivel o a la fuerza que llegaron los proyectos anteriores a estas grandes exposiciones. Y seguro que tiene frustración. Estaba pensando, perdón, tomé la palabra. Estaba pensando en justo lo que era lo que hablábamos al principio. También sería, sobre todo en un espacio del arte, a lo mejor en la productividad de una fábrica se tiene que pensar de otra manera, pero en un espacio de arte, si sabes a dónde vas a llegar cuando empiezas, qué hueva. O sea, como para qué hacemos, ¿no? En Te arte, engañas, ¿no? De que sí, sabes o sea, a dónde. Exacto, esta idea de la hipótesis que hay que comprobar, y si no compruebas, chao, el proyecto sería, me parece que en el arte no tendría sentido, realmente. Entonces, la idea es, en ese camino, pues sí, tolerancia a la frustración, porque tampoco sabes bien hacia dónde vas también, ¿no? Claro. Y todo el tiempo se está renombrando y tal. Pero bueno, eso, sumando ese pensamiento que decías esto de Gabriel Orozco, hay otros que lo llevan muy bien, Mick Jagger, ahí sí. O sea, ¿sabes? Como Doña Graciela. O Graciela Iturbide, etcétera. O sea, sí es algo que se puede manejar. Ojalá que mi problema en la vida sea ese, haber tenido un gran éxito antes de los 50. Todos, ¿no? ¿No? Sí, pero y también creo que una pregunta válida es, hoy en día todo es llegar al gran museo, llegar a la gran publicación, vender la obra. Obviamente es lo que a nadie le cae mal, pues nadie va a decir, no, bueno, no sé si nadie, pero muy poca gente va a decir, yo la verdad no quiero exhibir en un museo bueno y no quiero vender mis fotos, ¿no? Habrá gente, ¿no? Robert Frank obviamente tuvo un éxito gigantesco, pero por muchos años se dedicó a hacer su proyecto personal, que también tenía éxito, y se aisló completamente, ¿no? Se fue a vivir a no sé qué pueblo en Estados Unidos, donde pues básicamente vivía en su soledad, con su familia, ¿no? Y obviamente el éxito de Robert Frank nunca acabó, ¿no? Digo, siempre tuvo mucho éxito, pero a lo mejor no era esta carrera de, no, ya que soy Robert Frank, ahora voy a ver hasta cuánto puedo vender, dónde lo puedo vender, cuánto puedo exhibir, ¿no? Entonces también a veces hay que pensar que, pues, al final de cuentas empezamos en esto porque era una pasión, ¿no? No una meta, como dices, tan clara, ¿no? ¿Alguien más? ¿Hiciste digital para tu proyecto último? O sea, ¿haces algún backup? No. ¿Tienes prejuicio de no lo voy a hacer? No tengo respaldo de nada en digital nunca, sí, soy muy necio. Y es otra cosa que decir también, digo, dentro de la frustración de que hayan salido algunos rollos mal, que sí creo que hay muchas imágenes que no se van a poder salvar. Dentro de todo, sigo aceptando la pérdida como parte de mi proceso, porque así lo entendí desde el principio. Entonces, me ha pasado que me han velado rollos completos, ¿no? De viajes que regreso, y que la única vez que me ha pasado con la persona que me revela todo, que es buenísima, ¿no? Una vez me veló 10 rollos en negro, ¿no? Y fue la única vez que nos pasó, y era un viaje que había hecho fuera de México, ¿no? Pero eso sí fue muy frustrante. No era un proyecto tan concreto, era como un intento de algo que podía llegar a algo que no llegó a nada, pero de alguna manera asumo esta pérdida, ¿no? Como que digo, bueno, si de repente se pierde algo por hacerlo negativo, pues chin, te hubieras concentrado, ¿no?
¿Trabaja con asistentes o como paradas al lado de ella haciendo la misma foto o no? A mí lo que más también me gusta más es la Mira, si llegara un día Hasselblad y te dice, oye, te regalo la cámara digital, en el momento seguramente empezaría a hacer fotografía digital. Lo que iba a decir es que también es curioso porque también lo digital se puede perder, ¿no? También eso necesita respaldo. En realidad, sí. Y estamos hablando de varias cosas, el fracaso menciona, ¿qué onda con nuestra necesidad de control, no? Sí, claro. De controlar las cosas, la situación, el proyecto, el tema, con qué lo hago, cómo lo, ¿no? Como, ¿qué onda? Así como, justo en nuestro espacio libre, el espacio creativo, justo es donde podríamos dejar eso. Yo sé que nos cuesta toda esa terapia, ¿no? Pero es curioso que sea nuestro tema constantemente, ¿no? De cosas de platicar, hay que hablar esto, ¿no? Es interesante. Bueno, todo el mundo, ¿cuál es tu mayor miedo? El miedo al fracaso. Sí, esa es como la respuesta inmediata, ¿no? Bueno, no, mi familia. Sí, siempre sí. No. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿De qué forma te educó usar la cámara analógica frente a la digital? O sea, como que siempre hay un cambio muy notorio, pero ¿cómo sientes que si te forzó o te educó? O sea. Sí, creo que me educó muchísimo. Creo que el estar en cuarto oscuro, imprimiendo blanco y negro y color, las dos, creo que me hizo entender la fotografía desde un punto de vista muy distinto, ¿no? Porque la cámara nunca, no había manera de que te hiciera la chamba. O sea, en aquel entonces, bueno, siempre había un setting automático, ¿no? Pero realmente no había nadie que hiciera la chamba, no había manera de ponerlo de tal manera que funcionara siempre. Y ver cómo funcionaba, qué quería decir, fue, yo creo que muy importante. Bueno, yo lo considero de las cosas más importantes para mí, como mi entendimiento de la fotografía. O sea, para ti revelar fue usarlo verdadero analógico, no usar el rollo, no mover todo. Todo un poco, ¿no? Como medir la luz, aprender cómo funciona la apertura contra la velocidad de la cámara, los proyectos aéreos que tenían mucho que ver con la velocidad, y la cámara que yo uso no tira muy rápido. Entonces darme cuenta que había perdido muchísimas imágenes porque la cámara no era suficientemente rápida. Mientras que si hubiera traído una cámara distinta o una cámara digital, eso no hubiera sido. Entonces todo es aprendizaje, ¿no? Ya revelé los rollos, ya vi que no funcionan o que funcionan en un tamaño o en otro si los imprimes, ¿no? Imprimir blanco y negro es muy distinto a imprimir color. Es un proceso increíble en el que puedes realmente cambiar una imagen de muchísimas maneras. En color no, color está muy limitado si es copia análoga, está muy limitado tu rango, ¿no? Y en blanco y negro no, en blanco y negro tienes un rango mucho mayor. Hay cosas que no te afectan, como la temperatura de la luz, ¿no? Entonces sí, o sea, pasar por un proceso análogo y entender la fotografía desde ceros, cómo está hecho negativo y demás, creo que fue lo que más de las cosas que más me ayudaron, pues, para la carrera. ¿La última? De hecho, me encantaría que, muchas de las escuelas actuales que tuvieran todavía forzoso pasar por eso, ¿no? No para que te tengas que meter a cuarto oscuro 6 meses a imprimir, pero que entiendas cómo funciona, ¿no? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Una pregunta.
¿Cómo lidias con ese fracaso cuando haces todo un proceso y resulta que no salió como tú querías? O sea, ¿cómo manejas esas emociones? Porque a veces es frustrante, ¿no? Yo trabajo mucho con el Palau de Platino y a veces es demasiado frustrante cuando haces una impresión y termina que no es como no querías saber. Entonces, ¿cómo manejas esas emociones cuando ves que de plano tu trabajo no salió como tú esperabas? Sí. O tengo para animarte unas puertitas, ¿no? Que hay unas botellas de mezcal ahí. Aparte de las botellas de mezcal. No, pues nada, ¿no? O sea, tal cual, o sea, aguantar a que pase la frustración y ver por dónde sigues. No hay de otra. Digo, ya, de alguna manera creo que ya tengo un poquito de callo para aguantar la frustración, pero es algo constante, ¿no? O sea, digo, en la mañana estaba de un humor por los rollos que, ¿no? Porque a veces hay días malos, ¿no? Hay días pésimos que pasan. Sí. Estás trabajando y estás haciendo impresión o estás revelando y te pasan estos errores. Claro. Que sabes que son errores técnicos tuyos a veces, ¿no? Sí. Y dices, bueno, ¿cómo manejas esas frustraciones a veces, ¿no? O ese fracaso que dices... Pero además, creo que tiene una lista de frustraciones, pero hay de todo, ¿no? O sea, la revista que no te pagó, que imprimió mal tus fotos, que salieron mal impresas, salieron mal de color, el concurso que no ganaste, la beca que no te dieron, o sea, todo el tiempo ahí está, creo que en el mundo de las artes en general, este jalón para atrás, ¿no? Como de, porque las cosas no están dadas, sino para nadie están dadas, ¿no? O sea, aunque seas el gran fotógrafo, bueno, el gran fotógrafo alemán a lo mejor sí están dadas las cosas, pero en general no, entonces siempre hay esta cuestión, ¿no? Desde que te falla la impresión ¿no? Y además, pues si te echas un platino y te falla, perdiste bastante tiempo y producción, ¿no? Entonces, sí, pero no hay una, no sé, aguantar vara. ¿Sabe qué? ¿Terminamos? Pues muchas gracias a todos, muchas gracias, Juan Pablo. Sí, muchas gracias a todos y muchas gracias por las preguntas también, todos los que se animaron. Gracias por venir. Gobierno de México.